Hoy tenemos una charla magistral denominada Revolución Circular, Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, que estará a cargo de Petar Ostoji. Petar es ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnico Federico Santa María, Master of Science in Mechanical Engineering, University of Wisconsin-Madison, CEO de Neptuno PAMS, fundador del Centro de Innovación y Economía Circular, emprendedor Endeavor, reconocido como el primer promotor de la economía circular en América Latina por el World Economic Forum, creador y conductor del podcast sobre economía circular y Cuarta Revolución Industrial, Revolución Circular. Con ustedes, Petar. Bueno, como decía en la presentación, muchísimas gracias. Desde ya los dejo invitados a que continuemos la conversación a través de redes sociales y también si quieren conocer más casos de economía circular en distintas industrias y sobre tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, los dejo desde ya invitados al podcast Revolución Circular, que lo pueden encontrar en las principales plataformas de podcast del mundo. De hecho, estoy muy contento de ver a casos que están aquí presentando el Latin Pack que ya han participado en el podcast. Todos somos astronautas en una pequeña nave espacial llamada Tierra, dijo uno de mis grandes ídolos, que es Buckminster Fuller, un futurista, un arquitecto que en 1968 escribió este pequeño libro que se llamaba Manual de Operación del Planeta Tierra. Y cuando uno empieza a pensar en esta analogía, tenía bastante razón. El planeta es un espacio físico, con límites físicos, con una tripulación a bordo y con recursos que son limitados, escasos y extremadamente valiosos. Ahora, esta nave espacial tiene una particularidad, que en los últimos 250 años, particularmente desde la primera revolución industrial, su tripulación ha ido aumentando exponencialmente. De hecho, se espera que lleguemos a 10.000 millones de astronautas en esta nave que navega por el universo de energía y materia cósmica. Ahora, tal como dijo Thomas Friedman en su libro Gracias por llegar tarde, esto está generando esta era de la aceleración, donde vemos que las tendencias socioeconómicas y los límites del sistema planetario están absolutamente estresados y se ha visto un aumento exponencial, no lineal, en prácticamente todos los índices que podemos pensar. Y esto está estresando a nuestra biosfera, a nuestra nave espacial. Y esto se debe a que, como decía al comienzo, desde la primera revolución industrial hemos desarrollado un modelo económico lineal, basado en el extraer, producir y desechar, que naturalmente está considerando que los recursos naturales son infinitos y son prácticamente gratis. Y esos son dos cambios de paradigma que estamos viendo que ya están cambiando definitivamente. Y esto, por la primera y segunda ley de la termodinámica, está teniendo un efecto sobre el sistema cerrado, que es esta nave espacial llamada Planeta Tierra, que lo estamos viendo ya en situaciones que como ciudadanos podemos palpar, un aumento constante en la temperatura promedio de nuestro planeta. Y esto nos coloca en una disyuntiva. Tenemos dos caminos. O seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho hace 250 años, lo que nos llevaría directamente a un aumento de la temperatura promedio del planeta sobre los 5 grados Celsius, o comenzamos a repensar la manera en que consumimos, en que diseñamos, en que desechamos, en cierto sentido, y nos comprometemos a cumplir con lo que la mayoría de nuestros países se comprometió en el 2000, en la COP21, y vamos hacia nuevas formas, hacia nuevos modelos económicos que nos permitan no superar los 1,5 grados Celsius. Mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero afortunadamente soy portador de buenas noticias. Resulta que estamos bastante claros en cómo no llegar a los 5 grados Celsius y llegar a 2 grados Celsius en el aumento de temperatura, que todavía no es bueno, pero esto es a través de una transición hacia la economía verde. ¿Esto qué quiere decir? Cumplir con los compromisos de COP21, aumentar la eficiencia energética
de todos nuestros procesos y aumentar la participación de las energías renovables en un 55% como mínimo. Y algo que es extremadamente importante, las soluciones basadas en la naturaleza. Pero como ven, hay una última brecha que, como en las carreras, esa última milla es la que resulta generalmente la más complicada, y ahí es donde la economía circular, la transición hacia modelos circulares, cumple un rol fundamental en ayudarnos a no superar los 1,5 grados Celsius en la temperatura promedio de nuestro planeta. Ahora, ¿en qué situación nos encontramos de circularidad, de reutilización de nuestros recursos? Como ven, el número no es muy optimista, son 8,6% de recircularización de nuestros recursos. De hecho, bajamos un punto a propósito de la pandemia, pero como emprendedor, como empresario, trato de ver el vaso siempre medio lleno y yo veo una oportunidad de 91,4%. Y esa es la oportunidad de negocio de triple impacto que podemos generar a través de la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Quizás todos han escuchado el esquema de la mariposa, que aquí se ve claramente las dos alas de esta mariposa, que en su ala izquierda, dependiendo de dónde la ven, muestra los ecosistemas biológicos donde no existen los desechos. Y en el ala opuesta muestra los ciclos industriales, que busca replicar los ciclos biológicos. De hecho, en economía circular decimos los desechos no existen, son recursos valiosos puestos en las manos equivocadas. Y este modelo que busca mantener en valor durante el mayor tiempo posible, termodinámicamente, los productos y materiales, es lo que consideramos va a ser y es el nuevo modelo económico, particularmente post-pandemia. Pero como todo mariposa, la mariposa nace de una crisálida. Y desde el Centro de Innovación y Economía Circular, que tengo el honor de dirigir, hemos hecho un aporte a este diagrama famoso de la mariposa y hemos colocado esta crisálida, que es de donde nacen las tecnologías y los modelos de negocio que impulsan a la circularidad, que es la cuarta revolución industrial. De hecho, tenemos el convencimiento que no se puede hablar de economía circular sin hablar de las industrias 4.0, que muchas las estamos viendo en LatinPack. Son dos caras de la misma moneda. Economía circular es tecnología, es reindustrialización, y esa es la oportunidad que tenemos como Chile, como Latinoamérica y como el mundo, y voy a mostrar dentro de muy poco los beneficios. Muchas veces decimos que la economía circular no es reciclaje, es mucho más que eso. De hecho, el reciclaje es la punta del iceberg de muchos procesos muy valiosos en mano de obra, muy valiosos en tecnologías como la reparación, la reutilización, la remanufactura, que nos invitan, en síntesis, a reimaginar este nuevo proceso. Pero yo, que vengo de un mundo de los metales, veo una similitud muy grande con el mundo de los plásticos, que es parte importante del mundo del packaging, donde el reciclaje sí juega un rol fundamental y que también vemos tecnologías que se están presentando en LatinPack. Entonces, ¿cómo desarrollamos una economía circular? A través de modelos de negocio. Quizás ustedes conocen muchos de ellos: extensión del ciclo de vida, rediseño de los productos, suministros circulares, recuperación de los recursos. Y dos que creo para mí son la quinta esencia de la circularidad son las plataformas compartidas, la servitización, el producto como servicio, el que nosotros los productores y los fabricantes seamos los dueños de estas materias primas y que solamente entreguemos el servicio y la utilización de estos productos a nuestros usuarios. Pero el beneficio detrás de estos modelos de negocio es que la economía circular es el modelo económico que realmente ofrece el triple impacto, que políticamente se habla mucho de generar crecimiento económico sostenible, crear empleos de calidad y combatir efectivamente el cambio climático. Y voy a ir directo a las cifras, para que vean que esto no es solamente anuncio, sino que es realidad. Primero, creación de crecimiento económico sostenible. Hay muchísima bibliografía, aquí elegí las tres principales, pero se estima que la economía circular puede generar 4,5 trillones de dólares al 2030. Trillones con T. Como Chile, como Latinoamérica, como industria del packaging, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué porcentaje de esta torta nosotros podemos lograr a través de la transición hacia este modelo económico circular? Segundo, combatir efectivamente el cambio climático.
y se estima que se puede reducir más de 10.000 millones de toneladas de CO2 al año a través de la economía circular. Eso significa 20% de las emisiones de CO2 que se generan al año a través de la reutilización y la optimización de estos recursos que ya existen, que ya utilizaron energía, que ya usaron mano de obra y que podamos recircular dentro de nuestras economías. Y por último, el crear empleos de calidad. Hasta 6 millones de nuevos empleos al 2030. De hecho, estos dos informes son extremadamente interesantes de la Organización Internacional del Trabajo, donde la economía circular puede generar no solo 6 es la economía circular, pero la verde, perdón, puede generar hasta 18 millones de empleos en nuestro planeta. Lo interesante es que vemos organizaciones como la ONU, que ya está a través de las ODS promoviendo la economía circular. Ahora que todos conocemos la importancia de la Organización Internacional de la Salud, también habla de los beneficios a la salud que trae la transición hacia la economía circular, y esto tiene naturalmente un impacto económico. Pero para mí, nuevamente como empresario y como emprendedor, la mayor señal de que esto es un camino que no tiene vuelta atrás es que las grandes empresas ya no están hablando. Yo les podría decir, cuando empecé a promover la economía circular desde mi rincón en el universo hace 7 años, estas empresas hablaban. Hoy les puedo decir que lo están haciendo. De hecho, muchas de estas empresas ya han participado en Revolución Circular en mi podcast, mostrando resultados de que el camino de la circularidad llegó para quedarse. Pero detrás de estas empresas, el real motor de esta transición imparable somos nosotros, ciudadanos, consumidores empoderados, conscientes y preocupados, que todos los días votamos por productos que sean sostenibles. Y de hecho, esa es la preocupación que uno ve en una expo como Latin Pack, donde hay una preocupación de generar productos que sean más sostenibles y más sensibles con estos temas. Datos que me llaman muchísimo la atención: 92% de nosotros estamos dispuestos a consumir productos que sean sostenibles y 53% estamos dispuestos a pagar hasta un 10% más por productos que cumplan con estos beneficios económicos, sociales y ambientales. Hasta hace 2 años las empresas eran el último límite, la última frontera en la economía circular. Pero faltaba un actor muy, muy importante, que era el capital, finalmente. Hoy les puedo decir con mucha alegría que el sector financiero entró de lleno a la economía circular. Es decir, va a haber capital, hay mucho capital para generar esta transición, y las cifras hablan por sí solas. En el 2016 habían 3 fondos privados de inversión enfocados en estos fondos temáticos de economía circular. En el 2020 ya habían 30, un aumento de 10x, y pasamos de 0,3 billones de dólares a 2 billones de dólares, y esto va en aumento. De hecho, si siguen el podcast van a ver que ya empiezan a aparecer algunos invitados que estamos hablando muy, muy de lleno en esto, y esto es muy buenas noticias para Latin Pack y las empresas que están exponiendo, porque hay capital interesado, hay dinero inteligente que está buscando estas inversiones verdes y sostenibles y circulares. Entonces, la economía circular hoy opera como un paraguas de las mega tendencias que estamos viendo a nivel internacional y que tangencialmente tocan a la industria del packaging, a la industria de los plásticos. Y voy a ir una por una para que vayamos viendo la importancia de este paraguas conceptual que es la economía circular dentro de la transición energética verde. Segundo, la cuarta revolución industrial, que como ya les decía es la otra cara de la misma moneda. Y tercero, la reactivación post-pandemia, que ahora tenemos que agregarle un capítulo, lamentablemente, de conflictos bélicos que ya pensábamos que eran cosas que no íbamos a volver a ver en el planeta, pero que también nos coloca un desafío más. Entonces, primero, la transición energética verde. Existe también consenso que para limitar el calentamiento global, no superando el 1,5 grados Celsius, debemos tener una reducción de combustibles fósiles brutal, entre 43 a 96%, dependiendo de los estudios, al 2050. Esto, naturalmente, va a tener un impacto sobre la industria del plástico, sobre la industria del packaging, pero la economía circular justamente viene a generar una solución a este desafío que nos plantea este gran cambio de paradigma en términos energéticos.
Todos cuando pensamos en esta transición nos imaginamos escenas como esta, con las tecnologías que conocemos, solares, eólicas, hidráulicas, pero como dice otro de mis grandes ídolos, Jeremy Rifkin, que les recomiendo leer el último libro, Green New Deal, la economía circular, las energías renovables son fundamentales para el cambio de paradigma económico emergente. Pero señala al final, en la nueva era, cada uno de nosotros se convierte en un nodo en el sistema nervioso de la biosfera. ¿Y qué quiere decir esto? Que pasamos de estas imágenes que estamos acostumbrados a ver de los paneles gigantes usando hectáreas a esto. Estos van a ser los nodos del futuro. Cada uno de nosotros va a ser generador de energía renovable, vamos a vender energía, vamos a almacenar energía, vamos a tener electromovilidad. Y todo esto necesita una cantidad tremenda de recursos y materiales. De hecho, la transición hacia energías renovables, dejando atrás los combustibles fósiles, ya es absolutamente posible, según ciertos estudios, al 2050, reduciendo de 20 terawatts a 8 terawatts el consumo energético y reemplazándolo absolutamente por eólica, solar e hidráulica. Y la buena noticia es que todo esto se puede lograr generando 28 millones de empleos y reduciendo el costo energético en un 91%, también de salud y medio ambiente. Pero lo importante, y por eso era tan importante el tema de la inversión, es que esto es absolutamente lograble cambiando la forma en que pensamos de los modelos económicos de nuestro planeta. No sé si lo vieron hace muy poco, pero Harari lanzó este gran movimiento del 2% adicional donde se señala que aumentando el 2% o invirtiendo el 2% del PIB mundial es posible lograr el gráfico que les mostraba anteriormente, transformar absolutamente nuestro planeta hacia energías 100% renovables. Y esto lo quise poner porque cuando uno se imagina 2% es una cantidad de dinero tremenda, pero ¿en qué gastamos hoy? 2%, gasto militar cada año, evasión tributaria cada 4 años son 2%, los alimentos desperdiciados, es decir, la importancia del packaging en términos termodinámicos de mantener el valor de estos productos, cada 2 años perdemos 2% del PIB mundial, y los subsidios a los combustibles fósiles, cada 3,5 años gastamos este 2%. Así que aumentando a 2% es absolutamente posible transformar nuestro planeta. Pero como les decía anteriormente, muchas veces pensamos que esta transición energética es inmaterial. Y un mensaje central en mi presentación es dejar atrás esa idea. Lamentablemente, hay cosas, y aquí yo me pongo el sombrero de ingeniero mecánico, que no podemos estar sobre la primera y segunda ley de la termodinámica y necesitamos cantidades tremendas de minerales y de otros materiales para comenzar esta transición hacia una economía mucho más verde. De hecho, Václav Smil lo señala, las afirmaciones de desmaterialización de las economías en un mundo postindustrial en que la manufactura no importa, son interpretaciones erróneas de realidades fundamentales. Y yo lo digo desde mi experiencia en la tecnología y en la manufactura, mientras más digitalicemos nuestra economía, más importantes van a ser los átomos, más importantes van a ser industrias como el packaging, que nos permitan mantener el valor de productos tan importantes como los alimentos. Quiero mostrarles desde el mundo donde yo vengo, para ir un poco acercándonos hacia el mundo del packaging, la importancia, por ejemplo, de los minerales en esta transición. Cuando vemos la cantidad de kilogramos necesarios de minerales en la energía eólica, solar, nuclear, comparado a energías tradicionales como el carbón y gas natural, vemos que el aumento es exponencial. Ni hablar en el transporte eléctrico, donde se utilizan hasta 80 kilos de cobre por auto eléctrico versus uno de combustión interna. Y solamente para darles un dato, ya que es una industria tan importante en Chile, en los últimos 5.000 años de la historia de la humanidad produjimos o extraímos 550 millones de toneladas de cobre. Para lo que necesitamos solamente en energía renovable, en los próximos 25 años tenemos que producir lo que hemos producido en los últimos 5.000 años. Esos son los niveles astronómicos de materiales que necesitamos. Necesitamos 8 veces más minería. Y esto es lo que estamos viendo en la industria, cada vez más iniciativas que van empujando
hacia el uso responsable, hacia la extracción responsable de recursos minerales. Vemos iniciativas desde las bolsas de valores de minerales, Coppermark, y esto es algo que estamos viendo poco a poco en la industria del packaging y de los plásticos. Pero aquí creo que hay una lección muy importante para extraer en el mundo del plástico y del packaging, que es la comparación entre la extracción y la producción en minería, por ejemplo. En la minería extractiva, una tonelada de minerales tiene aproximadamente 5 gramos de oro, 200 gramos de plata, 6 kilos de cobre. Pero cuando pasamos a la minería urbana, es decir, la reutilización de los recursos que ya existen, una tonelada de celulares desechados tiene 150 gramos de oro, 3 kilos de plata, 100 kilos de cobre. Eso es lo mismo que estamos viendo en la industria de los plásticos, el valor que estamos dejando de aprovechar por tener este modelo lineal de consumir y desechar. Y cuando hablamos de plástico, como les señalaba, es un mundo para mí muy similar a lo que vemos en el mundo de los minerales y de los metales. El plástico, de nuevo me pongo el sombrero como ingeniero mecánico, es un material espectacular en términos físicos, químicos y termodinámicos, manteniendo el valor de ciertos productos utilizados prácticamente en todas las industrias que podemos imaginarnos y que definen a la civilización tal como la definimos. El tema es el uso. Es un tema cultural de cómo cambiamos la forma en que nos relacionamos con este material maravilloso. Ustedes lo tienen más claro que yo, pero el 26% del plástico es utilizado para packaging, mucho de ello utilizado para un solo uso, y lamentablemente solo el 14% se recicla, una cifra extremadamente baja, y el 95% de su valor se pierde en el primer uso. Aquí está el gran desafío que tenemos como industria del packaging y de los plásticos, pero de nuevo veamos el vaso medio lleno, y hay una tremenda oportunidad de creación de valor y de riqueza en este proceso y en esta transformación. Porque realmente cuando vemos esta gráfica y vemos que las 78 aproximadamente millones de toneladas que se utilizan anualmente en packaging, solo el 14% se recicla, pero el 8% efectivamente se recircula, es que nuevamente tenemos un 92% de oportunidades de generar riqueza, empleos de calidad y de reducir las emisiones a nuestro planeta. Y este es el gran desafío que tenemos y que creo que muchas de las industrias o de las empresas que están presentándose en LatinPack están absolutamente claros de que esta es la gran oportunidad de nuestra generación. Son 120.000 millones de dólares en valor que se pierden cada año por un tema de diseño y de utilización. Esa es la oportunidad de negocio que podemos recuperar a través de la economía circular. Y lo hablábamos antes de mi presentación, aquí hay una necesidad de que la industria se vuelque hacia la educación del consumidor, del ciudadano, porque cuando uno empieza a adentrarse en estudios de por qué las tasas de reciclaje y de recirculación son tan bajas, es porque hay una falta de conocimiento brutal de estos maravillosos materiales. Mucha gente dice, no estoy seguro qué plástico es. Yo que soy ingeniero civil mecánico muchas veces tengo dudas. Lo que más me llama la atención es el último. Ninguno aplica para mí. O sea, realmente creo que el rol que CENEM, por ejemplo, puede jugar, LatinPack y las empresas tienen que jugar es educarnos a los consumidores y ciudadanos y demostrarnos que hay un valor tremendo por recuperar. También hice un barrido por los distintos estudios de la industria del plástico y todos llegan a la misma conclusión. Los 3 pasos que debemos seguir como industria son rediseñar e innovar en la ciencia de materiales, que para mí es una de las ciencias más importantes que tenemos también como generación en esta época. Reutilización, que creo que están habiendo cada vez mucho más casos de emprendimientos y de empresas que están reutilizando estos productos. Y definitivamente reciclaje. Menos del 14% se recicla, hay un tremendo camino que recorrer para recuperar valor. Y me imagino que como industria ya vieron el último informe de la OCDE, que realmente nos muestra escenarios que son muy preocupantes si somos pesimistas, pero si somos optimistas, veamos el vaso medio lleno, hay una tremenda oportunidad al 2060. Algunos puntos que me llamaron muchísimo la atención, va a haber un aumento exponencial
del uso del plástico. La pandemia demostró la importancia del plástico. Vamos a pasar de 460 millones de toneladas a 1.231 al 2060. Va a haber un aumento en los desechos de tres veces. ¿Qué vamos a hacer para recuperar ese valor? El reciclaje va a aumentar, pero para mi entender de manera muy pequeña. Necesitamos invertir muchísimo más y ahí de nuevo la importancia del capital. Y sin nuevas políticas, el ciclo de vida de los plásticos solamente va a ser, recuerden, era 8, va a pasar a 14. Necesitamos redoblar los esfuerzos, necesitamos tener muchísimo más protagonismo como industria para revertir estas tendencias al 2060. Y las conclusiones a las que llega la OCDE es que naturalmente se va, así como va a haber un impuesto al carbón, va a haber un impuesto sobre los productos de plástico para que la industria se vaya preparando. Tienen que haber incentivos de reutilización y reparación. Aquí lo que están hablando de las mesas y de la participación de los gobiernos va a ser fundamental. Va a haber más importancia en leyes como la ley REP, mejorar la infraestructura, mejorar la educación, y tiene que haber un aumento en las tasas de recolección de estos valiosísimos recursos. ¿Por qué? Porque podemos pasar una nueva economía de los plásticos, que se vería algo mucho más parecido a esta gráfica, donde claramente el reciclaje aumenta de manera considerable. Es un proceso fundamental para la industria del plástico, pero el diseño y la innovación tienen que jugar un rol fundamental en cómo utilizamos estos materiales y cómo nos relacionamos con este material. Así que el desafío para llegar a esta gráfica es tremenda, pero es una tremenda oportunidad. Me atrevería a decir la oportunidad más grande de negocio que tiene la industria hoy por hoy del plástico. Fue un primer gran punto bien largo, pero tenía que hablar de plástico naturalmente. Pero la segunda megatendencia es la cuarta revolución industrial. Como ven aquí, a mi entender no es una evolución natural, sino que es una discontinuidad. Es un salto cuántico en términos del impacto que va a tener este cambio de paradigma socio-tecnoeconómico sobre nuestras vidas, que ya lo estamos viendo, quizás muchas veces no somos conscientes. ¿Pero por qué? Porque son tecnologías que lo cambian todo. Desde el Internet de las Cosas, donde cada producto nos habla, Big Data, Data Analytics, robótica, inteligencia artificial, impresión tridimensional, que también para la industria de los plásticos va a ser fundamental, blockchain, que es una tecnología que permite la trazabilidad. Ya he visto algunas empresas que están presentando temas de trazabilidad que son fundamentales y que nos permiten generar la unión del mundo físico, que muchas veces es la economía circular, el hablar de la reutilización y reciclaje de los átomos, con el mundo digital. Son dos mundos que gracias a este cambio de paradigma se unen y nos hablan. Y esa es la tremenda oportunidad que tenemos como industria en general, y particularmente yo me atrevería a decir en los plásticos. Cuando vemos la relación entre economía circular y tecnologías, es simbiótica, oportunidades de negocio en términos de inteligencia artificial. Me imagino que ustedes han visto los robots ya que pueden reciclar ciertos componentes a través de inteligencia artificial. Son tremendas, hablamos de trillones de dólares. Les recomiendo que lean estos informes. Pero como gran conclusión, siempre decimos desde el Centro de Innovación y Economía Circular que así como la primera y segunda revolución industrial tuvieron un modelo económico lineal, la tercera revolución industrial tuvo un modelo económico del reciclaje, no tenemos duda que la economía circular será el modelo económico de la ya existente cuarta revolución industrial. Y como tercera megatendencia es este golpe tremendo que recibimos como país, como planeta, que fue la pandemia, a un costo personal, familiar, tremendo, todos nosotros, pero llevándolo hacia la industria realmente fue un impacto para las cadenas logísticas, para el mundo tal como lo concebíamos, tremendo. De hecho fue tal que después de mucho tiempo empezó incluso a haber un cuestionamiento del proceso de globalización. ¿Está muerta la globalización? ¿Se acabó la globalización para siempre? Yo no me atrevería a decir que esto es así. Como todo, creo que es una evolución. Fue un llamado de alerta, pero es un cambio, una transición desde un modelo de globalización a glocalización. El pensar global, pero actuar localmente, acercar las cadenas logísticas y productivas
Y cuando leí esta entrevista de Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal junto a Elon Musk y uno de los primeros inversionistas de Facebook, realmente me impactó. Él señalaba que tenemos que considerar la pandemia como el primer año del siglo XXI, el año en que la nueva economía reemplazó a la vieja economía. De hecho, muchas de las reuniones que nosotros tenemos es todo lo que pasó antes ya no tiene asidero. Es un nuevo mundo, es un nuevo modelo, es una nueva economía. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que vamos a pasar de este concepto de globalización, de un modelo económico lineal, de industrias 1.0 a 3.0, absolutamente centralizado en ciertas zonas geográficas donde se diseñaba y se fabricaba todo, visión geopolítica y energía de combustibles fósiles, a un mundo distribuido, localizado, donde distintos centros circulares 4.0 van a estar distribuidos en distintas zonas geográficas, mucho más cerca del usuario final, basado fuertemente en tecnologías de la cuarta revolución industrial. Vamos a pasar de una visión de geopolítica a biosfera, aunque ahora yo creo que el tema de la guerra nos está poniendo un poco difícil esta transición, y absolutamente energizados con energías renovables. De hecho, en la industria de la manufactura a la que yo pertenezco, nos tomamos tan en serio este concepto, y yo se los puedo decir desde la industria minera, que lo estamos viviendo cada día, que el acercamiento lo vemos casi al kilómetro. Vemos producción doméstica y Fab Labs a través de la impresión tridimensional, después a 1000 kilómetros fabricación circular local y después ya cadenas globales sobre los 10.000 kilómetros. Porque lo que queremos no es seguir transmitiendo productos y generando más huella de carbono, sino que queremos entregar data y fabricar esos productos mucho más cerca del usuario final. Pero así de serio es este fenómeno que para mí no tiene vuelta atrás. De hecho, cuando vemos las últimas encuestas, los CEOs, el 45%, después de la experiencia que hemos tenido, están señalando que el desafío número uno es acercar las cadenas de suministro y tener mucho más seguridad sobre las materias primas, los productos y los materiales que se usan cada día. Así que esto es muy, muy importante para las empresas que están participando hoy. Y yo me atrevería a decir que esto es un fenómeno que va a seguir en franco aumento, porque cuando empecemos a medir la huella de carbono en el alcance 1, 2 y 3, vamos a ver que hay un elefante en la habitación. Y ese elefante en la habitación es el alcance número 3, que es la huella de carbono de toda la cadena de producción y logística de cualquier industria. Cuando eso se le cobre un impuesto y se mida, el mundo de la globalización va a llegar absolutamente para quedarse. Así que esto es un mensaje para que estén preparados para esto que se viene. Para ir cerrando, como emprendedor y empresario, yo sigo la filosofía de Nassim Taleb de la piel en juego, que él dice, no me digas lo que piensas, muéstrame lo que haces, muéstrame tu portafolio. Yo no me puedo ir dejándolos con la idea de que yo vengo a hablar cosas, pero no las practico en mi propia empresa. Entonces, rápidamente quiero mostrarles qué estamos haciendo como Neptuno Pumps, una empresa de industria 4.0 en la región de Tarapacá, que cumple con todas las tecnologías 4.0 que les mostré anteriormente, y nos dedicamos a hacer bombas centrífugas para la minería, un producto tan importante que muchas veces parece invisible, pero que nos dimos cuenta que cuando entregábamos nuestro producto, y estas son las fotos con el producto operando, se veían maravillosas, una vez que cerraban el ciclo de vida de nuestros componentes que tenían materiales muy, muy caros, se convertían en esto. Para nuestros clientes era un pasivo y para nosotros era un material muy valioso que no estaba siendo utilizado. Y ahí vimos una oportunidad de negocio. Yo creo que esto lo quiero mostrar como ejemplo, quizás para muchos pueda servir de motivación para cambiar el modelo de negocio que tienen actualmente con sus empresas. Y dijimos, manos a la obra, pasemos del modelo lineal de diseñar y fabricar los productos y entregarlos al cliente a remanufacturarlos, repararlos, reciclarlos, y nos dimos cuenta de una cosa, que la etapa de diseño era extremadamente importante. Ahí se tomaban las decisiones correctas o incorrectas, que finalmente tenían 80% de impacto sobre el medio ambiente. Utilizarme en materiales que fueran reciclables o no, hacer fácilmente desmantelables nuestros equipos. El diseño es fundamental y yo creo que la industria del packaging está absolutamente de acuerdo con ello. Solamente para que se hagan una idea, esto es una bomba que son tremendas, pero aquí ya pueden ver que cuando llega
es fácilmente desmantelable, cosa que se criticaba en casos, por ejemplo, como los iPhone, que no eran fáciles de desmantelar. Y cuando se cumplía el ciclo de vida de estos componentes, en vez de botarlos a la basura, en nuestro proceso verticalmente integrado, esa materia prima se transforma, o ese desecho, mejor dicho, se transforma en materia prima y fabricamos un nuevo componente a propósito de ese mismo material. Cosas interesantes que empiezan a ocurrir, empezamos a medir la energía y vimos que redujimos nuestro consumo energético en un 60%. Entonces pudimos ofrecer un producto 30% más barato a nuestros clientes y generar empleos de calidad. Nos ganamos muchísimos premios mundiales, fuimos una de las primeras empresas latinoamericanas en ser reconocida en economía circular. Somos 200 personas hoy y estamos al lado de Jaguar, Unilever, Caterpillar, Philips. O sea, el mundo está ávido de casos de éxito de economía circular. Esto fue a propósito del World Economic Forum. Pero lo más interesante es que la economía circular no es filantropía, no es responsabilidad social empresarial, es una oportunidad de negocio. Y desde que Neptuno transitó hacia un modelo circular, nuestras ventas han aumentado en un 15 o un 20% anual, redujimos nuestro consumo energético en un 60%, eliminamos 75% de nuestros desechos, que eran de nuestros clientes, y hemos generado 15% de nuevos empleos anuales en nuestra empresa. Se cumple el triple impacto: crecimiento económico, combatir el cambio climático y crear empleos de calidad locales. Esta transición te sigue empujando. Fuimos una de las primeras empresas en Chile en firmar Race to Zero y con mucho orgullo podemos decir que adelantamos prácticamente 20 años nuestro compromiso a través de una firma con Colbún, y hoy redujimos nuestro consumo, perdón, la generación de CO2 en casi 1.500 toneladas, que es casi plantar 3.000 árboles o sacar de circulación 380 automóviles. O sea, lo que quiero decir es que empresas medianas, pequeñas, podemos hacer la diferencia. Es cosa de tener claro el concepto y hacia dónde van estas mega tendencias. Pero por último, no puedo dejar de señalar que economía circular, como les dije anteriormente, no es solamente átomos, son bits. Y como dice Naval Ravikant, que es un emprendedor de alto impacto, pero que ya a esta altura se ha convertido en filósofo, es posible que tu empresa no esté en el negocio del software, pero eventualmente una empresa de software estará en tu negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Adelántense a lo que está ocurriendo. Ustedes tienen que digitalizarse antes de que venga una empresa digital y los saque del negocio. Y eso es yo creo que una gran oportunidad que existe en la industria del packaging y del plástico. Nosotros lo hicimos muy modestamente, digitalizamos todo nuestro proceso y lo que hoy entregamos a nuestros clientes es una aplicación donde pueden ver, ya no nos tienen que llamar, no nos tienen que mandar un mail, tienen todo en la palma de su mano: el impacto ambiental, los materiales que han reciclado, el ahorro de CO2, la equivalencia en autos y en plantar árboles. Pueden ver la remanufactura de cada uno de sus equipos con el porcentaje reciclado, el ahorro en CO2, pueden ver los informes de remanufactura de cada uno de los componentes que nosotros tenemos en nuestras instalaciones. Pueden ver un histórico de todos los equipos que se han remanufacturado, como van a ver a continuación, pero lo más interesante es que pueden ver los ciclos de vida de cada uno de sus productos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que depende de cada uno el querer mostrar y entregar valor agregado a nuestros clientes. Aquí pueden ver 2 ciclos de vida ya de una bomba y el impacto ambiental que ha tenido. Esa es la oportunidad que nos genera la digitalización. Y por último, como un detalle que es interesante, cada uno de nuestros productos, ustedes también lo hacen muchísimo, cuenta con un código QR donde se ve la historia y la trazabilidad. Por eso yo decía que blockchain va a ser una tecnología tan importante en esta transición. Por último, claramente, y no tengo que decírselos yo, estamos viviendo un cambio de paradigma tremendo, grandes desafíos: cambio climático, pandemia, lamentablemente guerra, una palabra que pensábamos no pronunciar nunca más. Pero quiero terminar por lo menos con una buena noticia en términos de ciclos económicos. Esto es un aporte que hace la profesora Carlota Pérez, que siempre señala que los modelos económicos, los cambios de paradigma, tienen este comportamiento a lo largo de la historia. Hay un periodo de instalación que dura de 20 a 30 años, donde las nuevas tecnologías, pensando en la cuarta revolución industrial que están haciendo, irrumpe y tiene un frenesí, y continúa con una era de despliegue de 20 a 30 años donde pasa una etapa de sinergia llamada época dorada, ojo con eso, y madurez. Pero entre medio siempre hay un quiebre, siempre hay un punto de inflexión
donde el sistema antiguo comienza a vivir con el sistema nuevo y muchos de nosotros comenzamos a estar perdidos y se generan estos conflictos y estas desesperanzas muchas veces a nivel global. Pero mi mensaje es que estos son ciclos que ocurren permanentemente en la historia, pero después de estos puntos de inflexión viene siempre una época dorada. Estemos preparados para ello. Lo que viene después de este momento gris y amargo, realmente creo que va a ser una tremenda oportunidad para todos nosotros. Y los dejo con una frase que a mí me motiva cada día, volviendo de la primera slide que les mostré de Buckminster Fuller nuevamente, que nunca cambias la realidad luchando con lo que existe. Para hacer una diferencia, para cambiar algo, hay que construir un nuevo modelo que deje obsoleto al modelo anterior. Y creo que la economía circular es ese modelo que está dejando ya obsoleto a la economía lineal. Desde ya los dejo invitados a que sigamos el contacto, a que escuchen Revolución Circular y feliz de seguir en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias.